¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, jovencitos. Gracias. Gracias por estar acá nuevamente. En la mañana tuvimos nuestro primer encuentro. Bueno, pues ya estamos acá otra vez, ¿verdad? Para ir cerrando el día con la última hora. Bueno, vamos a tener ahí, ¿verdad? Les voy a compartir ahora, pues, otra de esas salvadoreñas que tienen imágenes muy bonitas relacionadas a nuestra identidad cultural. Así es que, pues, ahí se las comparto. Cerca de mi ranchito, una mañana linda de verano, tocaba mi guitarra, sonaban notas sueltas y componía. Quería una canción que fuera la mejor de mi vida. Así compuse esta canción que nace del corazón. Así compuse esta canción que nace del corazón. Mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas en mi país. Cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Cerca de mi ranchito, una mañana linda de verano, tocaba mi guitarra, sonaban notas sueltas y componía. Quería una canción que fuera la mejor de mi vida. Así compuse esta canción que nace del corazón. Así compuse esta canción que nace del corazón. Mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas en mi país. Cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Gracias porque ustedes también están aquí nuevamente. Bueno, y ahora ya en la tarde ya hace mucho calor, ¿verdad? Así es que hoy ya nos recogimos la pelusa, porque sí, está haciendo bastante calor por aquí. Por algunos lados se escuchó que tal vez estaba queriendo llover, pero bueno, por aquí todavía no. Así que está así un poquito caluroso. Pero bien, aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Espero pues que la mañana pues haya sido fructífero el trabajo que se ha realizado. Bueno, pues respecto a lo que ya corresponde después del contenido socioemocional, que en la mañana pues hablamos bastante sobre eso, bueno, vamos a pasar ya a lo que sería pues el contenido de la clase, ¿verdad? Bueno, no sé, habrá ahí ahorita pues alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos venido avanzando en la mañana, ya que, bueno, la semana pasada, siglo XIX, ¿verdad? Ahora en la mañana, ha sido una cronología rápida de lo que es el siglo XX, las etapas básicamente, y comenzamos pues a hablar acerca de lo que era pues la monarquía de Alfonso XIII, para pues ahora en la tarde trabajar el tema de la Segunda República Española, ¿verdad? Dentro de esto pues hemos hablado aspectos de la alternancia, ¿verdad? Que es la alternancia en España con la monarquía de Alfonso. Hemos hablado también acerca de lo que es el referéndum, que con ese pues el rey prácticamente pues es destituido y el referéndum pues él lo propone esperando ganarlo, pero no fue así. El pueblo ya no estaba de acuerdo pues con que continuara la monarquía.
También hemos hablado dentro de las cosas en la mañana, pues un poco, ¿verdad? De que el rey intenta ganarse un poco el favor del pueblo al hacer la invasión en la zona de Marruecos, la zona del Rif, donde hoy en día conocemos que está Ceuta y Melilla, pero en ese tiempo estaba unido, todo ese territorio pertenecía a España porque ellos hicieron el protectorado español, ¿verdad? Ay, entonces ahí estamos un poco recordando estas cosas de ahora en la mañana en relación a la monarquía de Alfonso X. Bueno, pues es un rey con ideología así, militar, ¿verdad? Cuando él estaba así siendo educado para ser rey, porque, ¿verdad? A los 16 años, pues ya es coronado, estaba muy jovencito, en 1902. Entonces, pues, él tiene bastante afinidad para con los militares. Bueno, y para poder extender un poco más su monarquía, con el tema de los rifeños que les he comentado, ¿verdad? De la zona de Marruecos, bueno, pues entonces llega un momento en que le pide ayuda a uno de los militares llamado Miguel Primo de Rivera, que imponga orden, porque estaban muchos movimientos sociales en protesta por el tema de los trabajadores, ¿verdad? De que no tienen derechos. Protesta por lo de la alternancia, Partido Liberal y Partido Conservador, fraude electoral, y el rey pues lo sabe muy bien. Inconformes por las condiciones de vida muy difíciles que está teniendo la población. Entonces, hay muchos movimientos sociales, muchos movimientos de protesta, de sindicatos. Entonces, Miguel Primo de Rivera, pues es un aliado del rey, el cual le extiende un poco más la monarquía, porque al rey, pues para 1921, pues ya lo iban a destituir. Entonces, buenas tardes, a él se lo alargan hasta 1929, Miguel Primo de Rivera, porque él pone una dictadura. Claro, es un enviado del rey, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente al inicio, pues sí, ¿verdad? Miedo, una dictadura, una represión, nadie puede protestar, porque si no, pues están los militares, y los militares no andan con mucho rodeo. Los militares van a lo que van, a lo que les han ordenado. Y si es matar, pues es matar. Entonces, bueno, pues la población no está así, ¿verdad? Al inicio, tan revoltoso cuando llega la dictadura. Pero después, las inconformidades siguen, aunque haya represión. Entonces la población comienza ya otra vez nuevamente a organizarse. Para 1929, pues exige la destitución del rey, pero el rey, él queriendo salvar, pues destituye a Miguel Primo de Rivera, ¿verdad? Y ahí fue que salió, ¿verdad? La magia que él quería hacer. Bueno, pues ahora vamos a ser democráticos, vamos a hacer el referéndum, y salió con que en el referéndum, pues, no, él tenía que irse, ¿verdad? En la monarquía. Ya prácticamente, pues, pero sí, él extendió de 1923 a 1931, ¿verdad? Prácticamente, bueno, el 29 fue que renuncia Miguel Primo de Rivera, ya lo otro fue por lo del referéndum, ese año extra, ¿verdad? Y es así como terminamos, ¿verdad? El tema de la monarquía. Vamos a entrar de ahora en materia a lo que sería el tema de la Segunda República Española. Bueno, pues ya hablando de esto, bueno, pues todo inicia con ese referéndum, la población está contenta, porque los republicanos, hoy en la mañana les comentaba que es una ideología con tendencia a beneficio de las clases populares, con tendencia a beneficio de invertir en educación. Creo que sí, con ustedes hablé ahora en la mañana de que el tema de educación se ve a largo plazo y los republicanos quieren invertir, invierten, sí, ¿verdad? En educación hay propuestas educativas porque todavía había mucha gente analfabeta. Ya había un poco de más avance, al menos en ese tema, pero todavía había bastante gente en las zonas rurales que no logran tener acceso a educación. Entonces, bueno, los republicanos quieren hacer una reforma agraria, que la reforma agraria pues es que las tierras, ¿verdad? Les reparten a los campesinos, a los que trabajan la tierra, les dan títulos de propiedad porque los pobres pues la han trabajado siempre por muchos años, pero otros han tenido pues los beneficios de su trabajo y que ellos prácticamente solamente trabajan para poder sobrevivir con muy escaso dignidad, se puede decir.
Entonces, bueno, los republicanos van con una nueva forma de gobierno, totalmente diferente a lo que la monarquía de Alfonso y las monarquías anteriores pues han traído. ¿Quién se va a oponer a todos esos cambios? Bueno, los que han estado siempre en grupos de poder, que es la iglesia, los militares, la alta burguesía y la familia del rey, ¿verdad? La gente de la nobleza, que ya no es así como antes, que la nobleza tiene gran poder, pero sí, o sea, todavía existe, ¿verdad? Todavía es alguien fuerte que quiere mantener pues sus privilegios. Bueno, los republicanos pues son esta tendencia de izquierda, y bueno, ganan las elecciones, tienen todas esas propuestas. Ellos tienen también su bandera. Ustedes en el video van a identificar que la bandera tiene una franja morada. Ese color morado representa la República. Y tienen el himno también. Tienen un himno de la Segunda República Española, que ese himno es una copia de la que vimos en las clases del inicio del año de Rafael Riego, ¿sí? Cuando vimos al rey Fernando VII, cuando hablábamos de ese tema, que Rafael Riego era liberal, ¿verdad? Entonces él tiene un himno de lucha contra el rey Fernando VII, pero ahora se retoma nuevamente el himno y los republicanos adoptan ese himno de Riego. Y por aquí les comparto algo sobre eso, sobre el himno y sobre esa parte histórica. El 12 de abril de 1931, los españoles son convocados a las elecciones municipales. Hasta ese momento han padecido 7 años de dictadura militar en connivencia con Alfonso XIII, una constitución obsoleta con más de 50 años de antigüedad, sustentada en el poder caciquil, la intromisión de la Iglesia en los asuntos de Estado, el auge de los partidos republicanos y nacionalistas y de las organizaciones obreras, la corrupción de la Casa Real y la incapacidad del monarca... Un momento. Una dictadura, una constitución obsoleta, casos de corrupción en la corona, presión de los partidos nacionalistas, injerencia de la Iglesia Católica y conflictividad social. ¿Seguro que estás hablando de la Segunda República? Bueno, visto así, el caso. Los partidos monárquicos, apoyados en la Iglesia, la oligarquía y parte del ejército, se plantean las elecciones como un paso más hacia la normalización de un sistema prácticamente desmantelado, mientras que los partidos republicanos, los sindicatos y los nacionalistas lo ven más como un plebiscito monarquía-república. A pesar de que los resultados globales dan la victoria a los partidos monárquicos, la realidad es que en las capitales de provincia, donde el sistema de represión caciquil no funciona, los partidos republicanos ganan de manera aplastante. Consciente de su derrota, Alfonso XIII abandona el país amparado por la oscuridad de la noche. Deja tras de sí una larga colección de hijos bastardos, películas pornográficas, que era una de sus grandes pasiones, y múltiples casos de corrupción. Al otro lado de la frontera le esperan varias cuentas bancarias repletas de francos suizos que le permitirán abrazar la buena vida en hoteles de lujo de toda Europa durante el resto de sus días. De esta manera, el 14 de abril, el primer ayuntamiento en izar la bandera tricolor es el de Éibar, al que seguirán otros muchos, hasta que horas después millares de personas se congregan a las puertas del Palacio de Telecomunicaciones de Madrid para ver con sus propios ojos y aclamar la bandera republicana izada en sus balcones. Afortunadamente, los republicanos llevan más de un año preparando su acceso al poder. De esta forma, se crea un gobierno de concentración presidido por Niceto Alcalá Zamora, que se propone crear una constitución moderna que intente dar respuesta a los principales retos del país. Pero en mayo, el cardenal primado Pedro Segura, un fanático religioso y acérrimo monárquico, publica una pastoral antirrepublicana. Esta caldea los ánimos de los más exaltados anticlericales y provoca la quema de más de 100 edificios religiosos. Y, aunque no hay ninguna víctima, este acontecimiento hace desconfiar de la República a muchos católicos hasta entonces más moderados. El gobierno provisional convoca elecciones para el 28 de junio por sufragio masculino. Gana de manera aplastante la conjunción republicano-socialista, una amalgama de partidos republicanos que van desde el PSOE Largo Caballero hasta la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora.
Este último, político de la vieja escuela, de ideas conservadoras, declaradas convicciones religiosas y poco partidario de cambios radicales, es nombrado presidente de la República por los diputados recién elegidos. Pero nada más empezar la redacción de la nueva Constitución, la conjunción empieza a resquebrajarse y pronto unos y otros se dan cuenta de que lo único que tienen en común son sus convicciones republicanas. Ya desde el capítulo primero, las discusiones se perpetúan y solo el mero hecho de intentar definir a España como una república de trabajadores enfrenta a los socialistas con el resto de la Cámara, hasta que el presidente incluye de toda clase. Trabajadores a secas se parecía mucho a proletariado. Después llegará la inclusión de los estatutos catalán, vasco y gallego, una reforma agraria justa que paliase la miseria de los campesinos y les amparase ante terratenientes y caciques, una reforma laboral que impidiese la explotación indiscriminada de los trabajadores, un sistema educativo moderno que dejase al margen las congregaciones religiosas, el sufragio universal, las mujeres pueden votar por primera vez en la historia del país y un largo etcétera de negociaciones que crearon una de las constituciones más avanzadas del mundo a costa de la desafección de los partidos conservadores, la oposición radical de la Iglesia, la oligarquía económica y una parte importante de la cúpula militar, mientras las exigencias de nacionalistas, anarquistas y ugetistas tensaban la cuerda por el otro lado hasta casi romperla. Demasiados cambios para un pueblo analfabeto acostumbrado a recibir órdenes desde los púlpitos. A pesar de todo, y una vez promulgada la Constitución y con Alcalá Zamora como presidente de la República, se forma un nuevo gobierno encabezado por Manuel Azaña y formado por socialistas y republicanos moderados que crea multitud de escuelas públicas, forma maestros, expropia fincas a los terratenientes y se las da a los campesinos, pone en práctica una reforma laboral más justa con vacaciones pagadas y seguro de enfermedad y crea la ley del divorcio. Pero la crisis económica arrecia. No olvidemos que la crisis del 29 está en pleno apogeo. Los poderes económicos, lejos de resignarse, empiezan a mover sus resortes. El ruido de sables empieza a ser ensordecedor, dando lugar al primer intento de golpe de Estado a manos del general Sanjurjo. Desde los púlpitos se empieza a dar discursos incendiarios y desde los confesionarios los curas adoctrinan a las nuevas votantes al tiempo que los terratenientes amenazan a los campesinos. La conflictividad social crece de manera exponencial, llegando a su cénit en Casas Viejas, donde el gobierno aplasta una revuelta anarquista. Bueno, esa parte ya estaba introduciéndose bastante, ¿verdad? Con más detalle a cosas de la Segunda República. Vaya, voy a contextualizar ahora yo para que se pueda también pues, profundizar un poquito más sobre lo que está pasando. Vamos a llevar de la mano aspectos internacionales, aspectos de Europa y aspectos propios de la Segunda República Española. Bueno, pues la Segunda República estamos en el año de 1931, ¿verdad? Con la proclamación. Inmediatamente pues se gana y el rey se va al exilio, se convoca a elecciones para ver pues cómo van a seguir pues los hilos políticos, ya que bueno, aprendieron un poco respecto al sexenio democrático que lo vimos la semana pasada, que fueron 6 años sin monarquía y que fue un pleito entre partidos políticos. Porque veían conveniencias de partido y por eso fracasó el sexenio democrático en el siglo XIX. Ahora que estamos en el siglo XX y que se ha ganado, ¿verdad?, el tema de que el rey se vaya fuera y que los partidos políticos quedan, pues se hacen elecciones. Y en las elecciones pues se da la opción, ¿verdad?, si va a ganar el Partido Republicano o ¿quiénes? ¿Qué? Porque existen otros partidos, existen también pues movimientos comunistas donde se han afiliado los sindicatos en pro de los trabajadores. Entonces, está el Partido Comunista, está el Partido Radical también, y los partidos conservadores igual pues participan, pero el que gana las elecciones es el Partido Republicano. Entonces, los republicanos que ya les he dicho, ¿verdad? Que tienen esas convicciones de pro de las mayorías. En las mayorías hablando las clases obreras con los derechos de los trabajadores, en las mayorías con la reforma agraria, con acceso a la educación de parte de toda la población, de todos los niños y jóvenes, pro de las mayorías con los derechos de los trabajadores, de los hombres, de las mujeres. Otro punto, pues, dentro de los derechos, pues las vacaciones, un seguro social para los trabajadores, estas cosas no existían. Y bueno, pues la reforma agraria, el repartir las tierras a la población, o sea, esos beneficios en pro de las mayorías
son con tendencia así, ¿verdad? Republicana para los españoles en ese momento. Tienen buenas ideas, realmente. Tienen buena visión de qué es lo que quieren para España y hacen la constitución. Ellos elaboran, ¿verdad? Después de las elecciones, la constitución de 1931, porque la constitución anterior era de un carácter más conservador, más para el grupo de élite de poder que siempre había estado en el poder. Entonces, esta constitución es así más liberal porque igual plantea, ¿verdad?, de que hay libertad de culto. Y antes, las constituciones decían de que España es católico. Y bueno, porque ahora pues esta tendencia de los republicanos es diferente. Ya ustedes vieron en esta parte del video que se pide y se exige la separación de la iglesia y del Estado. Y eso fue un pleito muy grande porque la tradición lo ha dicho de que siempre han estado juntas. Entonces nadie concibía, o sea, ustedes porque ya nacieron, ya nacieron en una época donde están diferentes, pero en esa época a la gente le costó mucho asimilar que el rol de la iglesia es uno y el rol del Estado es otro. No estaban dispuestos a que hubiese una separación y eso le trajo mucha conflictividad a los republicanos en contra, pero en favor eran leyes en pro de la gente trabajadora, industrial, de los trabajadores agrícolas, de las mujeres, de los niños con el acceso a la educación. Vaya, habían buenas ideas, habían buenas reformas, elaboraron una buena constitución, pero ¿por qué no funcionó? ¿Por qué? Vaya, no funciona dentro de las cosas por el contexto internacional. Acaba de pasar la crisis. En 1929, ustedes, ¿verdad? Que han visto también la parte de sociales, eso también pues lo tienen en mente, ¿verdad? ¿Qué pasa en 1929? Que es un año histórico y más que todo para Estados Unidos. Y por consecuencia se lleva arrastrado a todos los aliados, a todos los países que negocian con Estados Unidos. ¿Qué pasó en 1929? ¿Nadie se recuerda? Un año así de los particulares que se ven en sociales. Es la crisis, ¿verdad? La crisis, la caída de la bolsa de valores, 1929, el colapso de la bolsa y todo se viene abajo, ¿verdad? Hablando de la economía internacional, porque Estados Unidos pues es así como un buen líder, ¿verdad? Un buen pionero en el área industrial, en el área económica, o sea, esa parte no se va a negar. Y bueno, pues se da la crisis para Estados Unidos y se lleva de encuentro a todos los países aliados. Y dentro de esto, pues también hay aliados en Europa. Entonces, esta crisis del 29, pues también se vive en Europa. Entonces, para todas las reformas que estamos hablando, reforma agraria, reforma laboral, reforma educativa, o sea, para todas esas reformas se necesita dinero, pero el contexto internacional es de pobreza, es de una crisis, o sea, ni siquiera, o sea, 1929 a 1931 la crisis no ha pasado, todavía se está viviendo, por lo tanto, pues hay buenas ideas, hay buenas reformas, hay una buena constitución, pero falta financiamiento. ¿De dónde el Estado va a tener, verdad, para poder darles el título de propiedad de las tierras a los campesinos, a los pobres? Bueno, pues necesita tener el dinero de algún lado para hacer esos títulos de propiedad. La educación, que ya hemos hablado ahora en la mañana, la educación se necesita invertir. Programas de educación que funcionen, educación para todos y de calidad. Pero esos resultados no los va a tener España en 5 años, ni en el mismo año, sino a los 10, a los 15 años. O sea, el invertir en educación es a largo plazo. Entonces, y hay que ser constante, porque si uno deja de invertir en educación, o sea, después de volver al mismo ritmo, pues, o sea, es algo constante. Invertir en educación es salida de dinero, siempre, siempre, siempre. A largo plazo es que uno ve el resultado ya cuando la persona, ¿verdad?, se ha formado de forma integral, como profesional, como ser humano,
porque eso va de la mano, no sirve ser solamente un buen profesional, sino que también la calidad humana para poder desempeñar su trabajo, porque si no, o sea, uno es un doctor solamente de dinero, no en bien de la sociedad, porque está también la labor humana que uno tiene que desarrollar independientemente de la profesión que usted estudie, que a usted le interese. Entonces, el invertir en educación es algo así, a largo plazo. Entonces no lo iban a ver en el momento, solamente iban a ver las salidas, el formar profesores, el asistirles también en respecto a todo lo necesario que se necesitaba en ese tiempo, ¿verdad? Las escuelas, el tema, ¿verdad? De recursos didácticos. O sea, venimos de la pobreza, ¿verdad? Con Alfonso XIII. Venimos de la crisis. O sea que igual, pues las escuelas no están dotadas, equipadas de lo necesario para esa época, y sí se necesita pues invertir bastante recursos y pues el contexto internacional, el dinero pues es un problema. Para estas reformas que se tienen. Aparte de que de eso se aprovechan los otros, las ideologías nacionalistas, porque comienzan a plantear, ¿verdad? Que, bueno, solo fueron promesas. ¿Y dónde están? No se ven las mejoras para el pueblo, porque si hay ahora derechos a los trabajadores, pero ¿quién va a financiar cuando un trabajador está enfermo y está incapacitado? ¿Y quién le va a pagar? O sea, y comenzar a organizar todo ese sistema, ¿verdad? De las pensiones y también del seguro social, pues también no es algo que se logra de la noche a la mañana. Entonces, sí se necesita dinero, sí se necesita pues buena inversión. Entonces es ahí pues cuando comienzan a tener pues muchos reclamos, porque hay muchas promesas, hay buenas ideas, hay una buena constitución, hay gente comprometida con el trabajo, pero no hay recursos. Y el pueblo y quienes son como sus detractores quieren ver los resultados ya. Y eso no se logra así, no se logra tan pronto. Entonces, pues es ahí, ¿verdad? Cuando la iglesia comienza también ese estira y encoge, porque el pueblo común está acostumbrado a tener la visión de la iglesia, y la iglesia en ese momento pues ataca a los republicanos, pues quieren quitarles sus privilegios, los que han tenido históricamente. Entonces es una situación bastante de estira, de encoge, algunas cosas las tienen a favor, otras las tienen en contra, pero realmente la Segunda República Española, desde mi punto de vista, es una de las épocas de mayor progreso para España, a pesar de las dificultades, porque son la base también para lo que más adelante se convirtió en el estado de bienestar, que es lo que ha tenido así como un plus a Europa, a toda Europa. Pero en este momento pues está en los pequeños pasos, y los pequeños pasos son los que cuestan comenzar de cero. Bueno, por ahora pues vamos a tener aquí también, ahí tengo a un compañero, un compañero español, ¿verdad? Que da clases sobre la Segunda República también, y él ha hecho pues ahí su video relacionado a esta parte. Bueno, pues ahí les vamos a compartir un poco, ¿verdad? Sobre lo que él ha publicado respecto a esta Segunda República. Tiene su particularidad, pero la verdad es que sí, está bastante bien documentado. Comenzamos donde lo dejamos en el vídeo anterior, cuando en el año 1930 la dictadura de Primo de Rivera ya se ha terminado y los intentos del rey Alfonso XIII por continuar la dictadura en la figura del general Berenguer han significado un fracaso. En este momento se produce el Pacto de San Sebastián, un pacto entre los principales líderes de los partidos republicanos por acabar con la monarquía. El final de la monarquía no llegará hasta abril de 1931, cuando en el día 12 se producen unas elecciones municipales en las que en las principales ciudades los partidos republicanos han obtenido una gran cantidad de votos muy significativa. Ello hizo que el rey Alfonso XIII se diese cuenta de la falta de apoyos que tenía en el país y que finalmente le llevó a abdicar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Por tanto, el 14 de abril de 1931, aprovechando el vacío de poder,
Los líderes republicanos que se habían reunido un año antes en el Pacto de San Sebastián proclamaron la Segunda República. En este texto que tienes aquí detrás nos encontramos con la abdicación del rey Alfonso XIII. Para el vídeo, para leerlo con tranquilidad, porque es muy interesante. Ahí tienes a un hombre destrozado. Hay recreo en todas partes, salvo en su corazón. Hello, darkness, my old friend. Tras la abdicación del rey se formó un gobierno provisional que convocó unas elecciones a Cortes Constituyentes para diciembre de 1931. Estas elecciones fueron ganadas por los partidos republicanos y también por el PSOE, lo que llevó a la formación del primer gobierno republicano, con el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, cuya figura era la de jefe de Estado, y con el jefe de gobierno, que era Manuel Azaña, célebre por su papel de gobierno en la Segunda República Española y también por ser el inventor de las gafas estilo Harry Potter. ¿Cuáles fueron los principales partidos que nos encontramos en esta Segunda República Española? Pues en el cuadro que tienes aquí detrás se resumen junto a sus principales figuras. En diciembre del 31, tras las elecciones constituyentes, se firmó la Constitución de la Segunda República Española, una constitución basada en la democracia como forma de gobierno y en la defensa de libertades. Su elaboración fue fruto del consenso de las izquierdas, de ahí el carácter progresista de esta constitución, y cuyas características principales eran las siguientes: la existencia de una sola cámara parlamentaria, el Congreso, lo que avivaba este carácter progresista del régimen, el sufragio universal, incluyendo el voto de las mujeres, que votaban por primera vez en la historia de España en esta Segunda República, la igualdad y la garantía de derechos y libertades de los ciudadanos, el laicismo del Estado, el reconocimiento de las autonomías de distintas regiones de España, como País Vasco o Cataluña, y también la defensa a ultranza de la educación como la institución que tiene que educar en democracia. Para la Segunda República, la educación era uno de los pilares para la supervivencia del régimen. Por ello se afanó en crear miles y miles de escuelas y llevar a ellas una educación moderna, científica, laica y gratuita, con la que sacara a niños y jóvenes del analfabetismo mayoritario que se vivía en España. En el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Pues bien, bajo estas bases sentadas en la Constitución del año 1931 se produce el primer gobierno de este periodo republicano. Un primer gobierno que tendrá como protagonista Bueno, es así, ¿verdad? Como nos hace ahí una recapitulación con esas imágenes relacionadas a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que es parte del inicio de la Segunda República Española. Bueno, pues por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a pasar la asistencia. Escriban, por favor, también, ¿verdad? Sus dudas, comentarios, cosas que quisiera que aclaráramos en relación a la temática. Estamos prestos a esas preguntas. Y bueno, pues lo vamos a tomar en cuenta, no se preocupen. Vamos a pasar la asistencia, ya que para la tarde, pues ahí a veces nos faltan algunos. Pero bien, vamos a seguir, no podemos dejarlo. Vaya, por favor, responden por el chat ahorita, no lo puedo ver, ¿verdad? Porque estamos compartiendo ahí la pantalla, pero sí, por favor, a través de activar la manita, las reacciones o a través del audio. Lucía Isabel Anzora. Presente. Gracias. Daniela Calderón. Presente. Litsi Cárcamo. Presente. Aileen Durán. Presente. Ashley Elizabeth. Presente. Ariana Melissa. Presente. Sofía Judith. No. Vale. El 7. Valeria Fernanda.
Ujú. Diego Enrique Guerrero. No. Luis Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Daniela Carolina Guzmán. Presente. Ah, vaya, gracias. Mónica Alejandra. No. Gabriela Carolina. Luis Guillermo. El 13. El 14. Camila Lucrecia Martínez. 15. Daniela Alejandra Mejía. Hola, señor, perdón, presente número 14. Es que... 14. Vaya, vaya, gracias, no se preocupe. Jennifer Gabriela Ortiz. Presente. Gracias. Ivonne Alejandra Pérez. Alisa Odette. Presente. Gracias. Carla Guadalupe. Carlos Alberto. 21. Fátima Gabriela Rosa. Francisco Emanuel. Presente. Gracias, Francisco. José Sebastián. Presente. Cristian Alexander Soriano. Geneida. Diego Sebastián. Presente. Ah, vaya, perfecto. Bueno, muy bien. Lo dejamos entonces por aquí. Pues muchas